A compartir un poquito sobre la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de una respuesta humana a lo que Dios ha hecho. O sea, el hombre y la mujer responden a lo que Dios ha hecho. O sea, toda espiritualidad auténtica se fundamenta en la revelación de Dios. Estamos respondiendo a Dios que se da a conocer. Por eso, toda espiritualidad auténtica tiene siempre los mismos fundamentos. Toda vida espiritual auténtica se fundamenta en la revelación de Dios y posee los mismos fundamentos. Yo les reto a cualquiera que me diga de un santo que no haya sido eucarístico, que no haya amado la Eucaristía, o un santo que no haya amado a la Virgen Santísima, o un santo que haya sido apegado a las riquezas de este mundo. No existe. Todas las espiritualidades son marianas, eucarísticas, con espíritu de pobreza, con espíritu de obediencia a la autoridad de la iglesia, etc. Entonces todos son iguales, ¿no? Como tampoco todos los rostros son iguales. Si fuéramos nosotros a explicarle a un marciano en qué estriba la diferencia entre las caras humanas, nos sería difícil, porque teníamos que explicar, no, fíjate, todos tenemos dos ojos, una nariz, dos orejas, etc. Pero sin embargo somos todos tan diferentes. Pero la diferencia no está en violentar el orden perfecto que Dios quiere en todo rostro humano. Y esto es muy importante hoy día, que aparecen tantas espiritualidades y dicen, no, pero es que en mi espiritualidad no somos tan marianos. O en mi espiritualidad yo no soy muy dado a la Eucaristía. Es una monstruosidad. Porque Dios se ha dado a conocer, Él es el Señor. Y se ha dado a conocer tal cual deben de ser las cosas. Y nuestra posición es de recibir humildemente lo que Dios nos ha dado. El gran teólogo de este siglo, Baltasar, dice que si se va a reducir en una explicación breve qué es ser cristiano, es la transformación de el hombre que se autogobierna, independiente, que hace las cosas como le parecen a su manera, a pasar a ser hijo de Dios, plenamente sumiso, obediente, confiado, teniendo la mente y el corazón de Dios en Jesucristo, que es el Hijo, a la luz, en el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón, dice Baltasar, por la cual Cristo vino al mundo, su tiempo escondido en Nazaret, su vida por luz pública, para eso murió y resucitó. Para darnos la fuerza, el poder en Él, por el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo, de ser lo que éramos antes, que estábamos nosotros en control, nuestras mentes rebeldes, en soberbia, en separación, a ser sumisos al Señor, hijos de Dios. Y esto es una invitación, ya que Dios nos fuerza a esta transformación. Pero sí es una transformación radical. Y en esta transformación se basan toda posibilidad de espiritualidad auténtica. Entonces, la vida espiritual crece cuando nosotros crecemos en conocimiento de la verdad, en conocimiento de los fundamentos revelados por Dios.
no opinión personal de los hombres. Dios ha hablado y ha hablado plenamente en Cristo Jesús, que es la revelación total del Padre. Y todas sus enseñanzas y todo lo que Él hizo y es, que se manifiesta en los evangelios y que también está en la tradición que se mantiene a través de los siglos, que es la tradición oral. Todo esto compone el depósito de la fe, o sea, las verdades que nosotros creemos como católicos, se llaman el depósito de la fe. Y estas verdades son interpretadas y enseñadas con autoridad y con verdad por el magisterio de la Iglesia. La misión de enseñar con la luz del Espíritu Santo para que este depósito de la fe no sea mal interpretado es el Papa con los obispos que están en comunión con él. No todo obispo, los obispos que están en comunión con el Papa forman unidos a él el colegio episcopal. Y el Señor les ha dado esa facultad de enseñar el depósito de la fe. Nosotros como niños del Padre en Cristo recibimos esta fe. Creemos que tenemos la verdad dada por el mismo Dios. Porque Dios no solamente se reveló para una generación, sino que quiso que la verdad fuera conocida por todos los hombres por todos los siglos, y que esa verdad se fuera aún profundizando. Por eso en la Iglesia no hay cosas nuevas, sino que se va profundizando en esas mismas semillas que ya nos dejaron los apóstoles. Se va profundizando la fe. Pero ese proceso de profundización, de crecer, de conocer más, solo es auténtico si está unido al magisterio, como Dios lo hizo para prevenirnos de la confusión y del error. Por eso nosotros no seguimos a cualquier teólogo que venga con una nueva teoría. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso yo les recomiendo encarecidamente que nosotros todos tengamos y conozcamos bien el catecismo de la Iglesia Católica. Junto con la Biblia, tenemos aquí la seguridad de tener el depósito de la fe enseñado con autoridad. Está promulgado oficialmente por el Santo Padre. Y tenemos como adultos una responsabilidad seria, moral, de conocer nuestra fe. Y debemos ser como aquellos hombres de Samaria que después que escucharon el mensaje de la mujer en el pozo, que fue corriendo, ¿se acuerdan? A hablarles de que había conocido un hombre que les había dicho todo, ¿será ese el Mesías? Ellos la escucharon, pero no se quedaron así, sino que ellos corrieron al pozo y se encontraron con Jesús, y entonces ellos verificaron estas cosas con Jesús. Nosotros escuchamos que nos dan una charla, después nos dan otra charla, pero debemos entonces correr a la iglesia que nos ha dado la palabra de Dios en la Biblia y que nos ha dado el catecismo que nos interpreta en un compendio completo de nuestra fe, la verdad, para que nosotros podamos entonces verificar las cosas y decir, pues ahora yo he conocido, yo he estudiado, ya yo sé ahora cuál es la verdad. Y yo les exhorto a que huyan de cualquier persona que menosprecie la palabra de Dios en la Biblia o el catecismo de la Iglesia Católica, que trate de poner en sus corazones alguna duda, alguna reserva, como que esto no hay que tomárselo demasiado en serio, o que esto nada más es para que lo lean los sacerdotes, pero nadie más, sino que el Papa ha dicho claramente que esto es para todos. Todos deben de estudiarlo y conocerlo. Claro que hasta el mismo catecismo necesita siempre aplicarse y entenderse dentro del corazón de la Iglesia con el Santo Padre, con los obispos que están en unión con él. Esta actitud se llama la actitud de humildad,
de dependencia, que es tan diferente a la raíz del pecado, que fue la soberbia, donde el demonio nos invitó a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Claro que nosotros debemos de conocer lo que es el bien y del mal. Lo que quiere decir es esta tentación es conocedores del bien y del mal por cuenta propia. O sea, yo soy el que decide lo que es bien y mal para mí. Ese es el pecado. Para mí esto es pecado, para mí esto no es pecado, para mí esto me gusta de la iglesia, esto no. Esa es la tentación desde el principio. Eso es ser como dioses. Es decidir uno como un diosecillo arrogante y soberbio lo que es el camino, la verdad y la vida, que solamente es Jesucristo y que yo solo puedo recibir, no inventar, no reproducir. Por eso decía San Pablo, ya no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y nadie representa este espíritu de fe, este espíritu de sumisa recepción del depósito de la fe, de la sabiduría de Dios como María. Y por eso se nos presenta siempre en la iglesia a María como la persona de fe por autonomía o por modelo perfecto. En el catecismo nos presentan a Abraham en el Antiguo Testamento, después todos los grandes hombres y mujeres de Dios, grandes personas de fe, Moisés, el mismo David y todo. Pero nadie como María, como criatura de fe, porque ella fue concebida sin pecado original. Es una pena que hoy día la gente ni siquiera sabe lo que eso significa. Es lo más común cuando las personas se confiesan, que dicen, cuando uno dice Ave María Purísima, dicen sin pecado concebido. Y cuando uno trata de indagar un poquito, creen que hay pecado mortal, pecado venial y pecado concebido. Es otro tipo de pecado, ¿no? O no se sabe, hay tantas cosas raras que se piensa hoy día. Digo, ¿por qué dices sin pecado concebido? Es sin pecado concebida. María es mujer. ¿Cómo es eso? Entonces, hasta ahí tenemos que evangelizar, dar a conocer a las personas lo que significa. Es que María, ella, o sea, nacida de su mamá, ¿verdad? Ana, ya en el vientre de Ana, ella fue concebida sin pecado original. Todos los demás nosotros nacimos con pecado original. María y Jesús no. María y Jesús fueron concebidos sin pecado original. Jesús porque es Dios. María porque fue privilegiada por Dios de una manera única y singular en la historia, porque era predestinada para ser la madre de Jesús. Por eso en ella no había arrogancia, no había soberbia, no había tal cosa como a mi manera, o así veo yo las cosas, sino que tenía ya la mente del Señor, la visión de Dios. Y entonces quiere decir que somos como títeres, no tenemos criterios. Lo que quiere decir es que estamos fusionados o unidos, o queremos estar cada vez más a la verdad. Que yo vea las cosas como son. Y eso, lejos de reprimirnos o lejos de hacernos mente estrecha, nos da la capacidad de abrir el panorama, porque vemos las cosas tal cual son, tenemos mucho más campo de acción. Un médico que conoce bien su medicina no queda limitado. Cuanto más conoce de medicina, más campo de acción tiene y mejor médico puede ser y más puede hacer usando su inteligencia para el bien de sus pacientes. Un ignorante que no sabe nada de medicina, pues es un peligro que toque a alguien porque lo puede enfermar o lo puede poner peor. Entonces, el conocer la verdad nos hace libres, nos da más capacidad de acción. Así pasa en todos los campos. Si yo conozco de música y sé tocar el piano, pues voy al piano y hago mucho más. Tengo que regirme por la armonía, por saber conocer las teclas y todo, y tengo que saber esas cosas, pero no me limita. El que da puñetazos al piano puede ser libre de hacerlo. Ahora, lo que va a salir de ahí es algo horrible.
El hacer las cosas bien y saber cómo hacerlas, pues nos da más capacidad de poder ser mucho más creativos. Esa es la gran mentira de estos tiempos, el pensar que el ser sumisos al Señor y recibir la verdad como que nos cierra el campo. Para eso les recomiendo Veritatis Splendor, que es la encíclica última del Papa, el esplendor de la verdad, que nos habla con tanto hincapié el Papa de la importancia de la verdad que nos libera, que nos hace capaces de vivir más plenamente como hombres y mujeres en este mundo. María es la mujer que no tuvo ninguna reserva a recibir toda la verdad, a vivir con plena expectación lo que parecía imposible. A ella se le dijo, para Dios nada es imposible. Y tener fe no es solamente recibir la idea, el conocimiento de la verdad, sino es actuar sobre ella. Esta es la verdad que se me ha dado. Creo en mi Salvador, creo en Dios que me ha comunicado esto. Creo que esta es mi felicidad. Creo que he de actuar en esta verdad. Y en esta verdad seré feliz, porque mi felicidad está puesta en el Señor. Y cuando el demonio nos presenta otras opciones, poder renunciar, poder decir que no, porque he encontrado el tesoro por el cual estoy dispuesto a vender todo lo demás. Nosotros no renunciamos a todo lo demás porque somos masoquistas, sino porque hemos encontrado lo que nos lleva a la plenitud y ya no queremos impedirlo, mancharlo por nada. Y vemos tantos personajes en la Biblia que nos dan pena porque no supieron encontrar este tesoro, ¿verdad? Como el joven rico. Uno nada más se tiene que pensar, pobrecillo, lo que se perdió. Él estaba pensando en su campo y en su dinero y no veía que estaba siendo llamado a ser apóstol del Señor. Imagínense lo que se perdió. Ese es el gran momento de la tentación, es que algo que nos llama la atención, decimos, ay, pero es que yo que lo veo, y el Señor nos está diciendo, pero yo te quiero dar algo mucho superior. Y ahí viene la disciplina de la mente. Nosotros no deberíamos estar discutiendo con el demonio o con otras posibilidades. Cuando sé que no es del depósito de la fe, que no es del Señor, fuera de aquí, Satanás. No lo quiero ni discutir, porque quiero estar con el Señor. Esa es la fe que tenía María, esa confianza en el Señor, aunque su vida fue pues llamada a hacer algo tan singular que exigía tantos sacrificios por ser del Señor, todo ella supo que valía la pena. Por lo tanto, una espiritualidad mariana es diríamos, un componente esencial de la vida cristiana normal. Y no debemos nunca de tener miedo de ser demasiado marianos. Lo que sí hay que tener preocupación es de ser marianos de una forma errada. Como tampoco debemos tener miedo de amar demasiado a Jesucristo, eso es imposible. Lo que sí se puede es amar a Jesucristo de una forma errada. Si por Jesucristo queremos pues matar a gente, por ejemplo, pues no es que amamos demasiado a Jesucristo, es que lo amamos de una forma mal interpretada. A veces se dice, es que no quiero ser fanático. ¿Qué es ser fanático? Es darle a algo, a alguien, más importancia de la que tiene. Si digo ahora, ay de las mujeres que usan pintura de labios, porque están tentando a los hombres. Bueno, está cogiendo una idea, sacándola de quicio y haciendo una exageración que no va al caso. Eso es un fanatismo, es algo que está fuera del orden del Señor, que puede ser muy demente, muy celoso, pero que ha perdido el camino. Igual se puede ser mariano de una forma errada, pero no es por ser muy mariano, es por haber interpretado las cosas mal y a salirse del sentido de las cosas. No es fácil, hermanos, tener tiempo todos los días
para meditar la palabra, para leer un segmento del catecismo, para ir profundizando la fe. Sin embargo, se hace cada vez más una exigencia en nuestros tiempos, donde estamos viviendo los tiempos de la gran apostasía. Quiere decir apostasía cuando muchos se salen o formalmente o de facto de la iglesia inventando otros caminos, otras espiritualidades. Cuando ustedes escuchen cosas que no están seguros, tienen que saber a dónde recurrir. Y es más que nunca ahora importante tener esos vínculos, esos fundamentos. No se dejen llevar por personas que quieran quitarles a ustedes la confianza que le tienen en la Virgen. Quisiera ahora hablar un poquito de las apariciones. La Virgen es solícita por sus hijos. Y la Virgen quiere llevar a sus hijos a Jesús. Y por eso la Virgen se hace presente en los corazones, se hace presente en las mentes de las personas, invitándonos a la pureza, invitándonos a la docilidad al Señor. Y algunas veces hasta pues hay una verdadera aparición de la Virgen, donde las personas tienen un momento de un contacto con el cielo y pueden ver a la Virgen y escuchar a la Virgen, sea el caso como sea. Esto es cierto y ha pasado desde los primeros siglos. Sabemos el caso de Santiago el Apóstol en España, que fue posiblemente la primera aparición cuando María todavía estaba en vida. Se le aparece allá en Zaragoza, donde hoy en día se venera como la Virgen del Pilar. Sin embargo, también sabemos que a medida que va llegando el fin de este periodo de la plenitud de los tiempos, que se acerca la segunda venida, que no sabemos cuándo va a ser, pero claro, ahora queda menos tiempo que en el principio, ¿verdad? Porque ahora faltan 2000 años menos. Y tenemos como un sentido de que, bueno, que se va acercando el día de la segunda venida. Y como dijo el San Luis Griñón de Montfort, a medida que va llegando este tiempo, pues María va a tener un rol más y más visible, más y más importante, o sea, va a ser más reconocido la importancia de acercarnos a María. También vemos a San Juan Bosco, que tuvo ese famoso sueño donde veía a la iglesia representada por una barca que estaba en una gran tempestad y estaba en el timón el Papa. Y pues había un gran ataque contra muchos barcos atacando a este barco que era la iglesia. Y el Papa estaba intento en insertar al barco, que es la iglesia, entre dos pilares. El pilar más alto, que era la Eucaristía, y uno un poco más bajo a su lado, que era la Virgen Santísima. Y entre los dos pasó y se atracó a esos dos pilares, y ahí tenía ya la seguridad, y ahí ya más no podían atacar, y ahí vino la victoria. Cuando parecía que ya estaba para hundirse la iglesia, la Eucaristía y la Virgen Santísima. Y por eso el Papa Juan Pablo II es un Papa tan eucarístico y tan mariano. Es un Papa realmente por excelencia eucarístico y mariano, que nos hace también sentir que estamos acercándonos a estos tiempos. Sor Faustina decía que de Polonia saldría la chispa que prepararía la segunda venida. Yo creo que ya han salido 3 chispas recientes de Polonia. Una, la misma Sor Faustina, que ya es beata. El otro es Maximiliano Kolbe, el gran mártir franciscano Auschwitz, y el mismo Papa Juan Pablo II. Creo que los signos de los tiempos van indicando que hemos llegado a un tiempo de una gran batalla y que estamos entrando en ese tiempo del Apocalipsis, el capítulo 12 en adelante, donde vemos la gran batalla entre la mujer y las fuerzas del demonio. Un tiempo de gran confusión, y hay que ir a refugiarse en María para recibir de ella esa gracia de ser fieles a la iglesia. Ahora bien, también es cierto que el demonio, sabiendo el plan de Dios de usar a su madre en estos tiempos tan críticos, el demonio, que es un gran enemigo y muy sagaz, puede hacer apariciones falsas. Y con suma inteligencia, y sabiendo muy bien cómo engañar. Y dice también la palabra de Dios que hasta aún muchos de los elegidos van a ser confundidos, de los que son realmente del rebaño. Hay que tener mucha prudencia con las apariciones. Como les decía, ni
aceptarlo todo ni rechazarlo todo. En los tiempos de Jesús habían muchos que decían ser el Mesías. ¿Se acuerdan que te lo hice mismo en la historia de los Hechos de los Apóstoles? Yo les recomiendo que dejen a estos hombres tranquilos porque vino Judas, el Galileo y tal, y pues todo aquello se acabó. Eran muchos falsos Mesías. Y esto es de Dios, pues seguirá. No es de Dios, pues ya se terminará. Pues bien, igual con las apariciones marianas, hay algunas que son verdaderas y otras que son falsas. Nosotros no podemos estar del todo seguros. Hay que orar, hay que tener cuidado, hay que confiar sobre todo en el discernimiento de la iglesia, aunque nos cueste. Y por eso la iglesia tarda tanto tiempo, porque es madre y maestra. No seamos más rápidos que la iglesia. Podemos decir, yo tengo la inclinación de tal aparición y tal, pero no poner mi fe y mi corazón en esto, sino que tanto y cuanto me ayuda a vivir mi fe y el depósito de la fe, pues qué bueno, ¿verdad? Me ayudó a rezar más, me ayudó a tener más amor de la Eucaristía, pues ya, yo no creo en eso porque me lo hizo la aparición, yo creo en eso porque es lo que me dice la iglesia. Ahora resulta que esta aparición, allí la Virgen me ayudó y me animó. Siempre la Virgen en las apariciones tiene una sola intención, es decir, hagan lo que Jesús hizo, vuelvan al Señor. No hay otro mensaje. Siempre es recalcar algo que nos dice la iglesia. Por eso tienen en particular cautela con cualquier otro mensaje que no sea algo que ya la iglesia nos haya dicho. Como cuando se va a acabar el mundo, que va a venir un pánico, un horror, una cosa. Hay que tener mucho cuidado. Les digo que el demonio es capaz de rezar el Santo Rosario con nosotros y es necesario para luego engañarnos. Por eso el hecho de que hayan cosas lindas y piadosas ocurriendo en una aparición, aunque pasen muchas cosas bonitas, no es garantía total. El demonio es muy inteligente y dice, bueno, voy a invertir esto con tal de conseguir lo otro. Entonces, la experiencia de una aparición es como entrar en un puerto. Yo entro en un puerto, no conozco todavía el país, he tenido la experiencia de entrar en un puerto, pero tengo que adentrarme al país, tengo que vivir en el país. Entonces igual, una persona puede entrar en la iglesia por una experiencia, pero no se puede quedar en el puerto. Hay que conocer el país, hay que conocer la vida de la iglesia, hay que conocer el depósito de la fe. Y entonces el depósito de la fe, el magisterio de la iglesia, discierne la aparición, no viceversa. No, a mí me gusta esto de la iglesia, no, porque me lo dice la aparición. Es todo lo contrario. Yo vivo lo que dice la iglesia y así yo puedo discernir mejor sobre las apariciones. Mi punto de referencia es la iglesia, es la palabra de Dios, para poder discernir lo demás. Entonces, las apariciones tienen un lugar, pero tienen que tener lugar apropiado. Cuando los sacamos de quicio, caemos en lo que yo decía que es el fanatismo, que es darle a una cosa un lugar que la madre no quiere. La madre no quiere y la estamos ofendiendo a ella cuando ponemos a una interpretación de una aparición o a una misma aparición por encima de lo que María quiere, que vayamos al corazón de la iglesia a ser buenos hijos. Fíjense que María es la madre y la iglesia la llamamos madre. No hay competencia. María representa a la iglesia, es la madre de la iglesia y nos quiere siendo verdaderos hijos de la iglesia. Por eso el Papa es en una manera tan especial el hombre de la Virgen, porque él es el pastor de la iglesia. Ustedes saben que Juan Pablo II escogió como su lema Totus Tuus, que es el lema del Luis Griñón de Montfort. Eso también apunta a un sentido como del tiempo que estamos viviendo, que se está ya llevando a cabo la profecía de Luis Griñón de Montfort, en que la Virgen iba a suscitar los apóstoles de los últimos tiempos, hombres y mujeres de una santidad como nunca se había visto, por una gracia especial adentrándose en el corazón de la Virgen, viviendo plenamente todo lo que es de la iglesia. Vivir todo lo de la iglesia, una espiritualidad sana, requiere mucho más que emoción. La emoción se quema rápido, la emoción y los sentimientos pueden ser erráticos. La fe
no es una emoción, es una respuesta a la revelación. Es un responder a verdades sólidas, claras, permanentes. Que puede ser que mañana yo no lo sienta, que puede ser que mañana no tenga tanta emoción como hoy o tanto ánimo, pero he de decir, Señor, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, te amo y te sigo y respondo a la revelación. Por eso es tan lindo el matrimonio, porque el matrimonio auténtico como sacramento representa una virtud que debe tener todo cristiano, es la fidelidad a la alianza entre Jesús y la iglesia. Entonces también nosotros todos, como cristianos, debemos decir, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, que soy fiel Jesús, te amo Jesús, aunque no lo sienta, pero tengo que tomar el yugo del Señor y seguir al Señor con un plan, con una disciplina de vida. Y así el Señor nos va purificando. Esto, hermanos, no se logra en un momento, pero tengamos el deseo de ello y tengamos el propósito de ir creciendo en ese fiat, que es lo fundamental en la vida espiritual, el fiat a la revelación, a lo que Dios nos ha dado. Y no se angustien por una aparición o por otra, o porque sea combatida. Angústiense porque el Señor nos ha amado. Porque la verdad, el depósito de la fe, muchas veces se pone en tela de juicio hoy día. Llegará el momento en que los que son de la Virgen van a ser más perseguidos, más ridiculizados. Llegará el momento donde muchos que siguen a la Virgen obviamente estarán descarriados también. Y por miedo a los fanáticos y por miedo por el otro lado a la persecución de otros en la iglesia, vamos a ser muy tentados en ir queriendo enfriar nuestro amor a la Virgen. No se confundan. Yo les recomiendo también mucho los libros de Luis Jiménez Monfort, que son los libros favoritos también del Papa. Ustedes saben que el Papa, cuando era obrero en Polonia, llevaba bajo su brazo la verdadera devoción a María de Luis Jiménez Monfort, ese libro tan ungido del Espíritu Santo, que demuestra realmente en qué estriba una verdadera devoción a la Virgen y cuáles son realmente los fanatismos y los excesos. En su lectura espiritual no hay mucho tiempo. No vayan a cosas cuestionables. Busquen lo mejor. Busquen lo que viene de los santos, de los doctores de la iglesia, sea tanto Luis Guiñón de Montfort, que es un santo canonizado, o Ligorio, o San Francisco de Sales, o Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etc. Me dirán, es que eso es muy difícil para mí. Señal de lo mal que estamos, que las cosas profundas del espíritu no las